Hola a todos, yo soy la doctora Daniela Silva, soy especialista en medicina interna y en geriatría y trabajo en el Hospital Vitas Internacional en Madrid. Hoy los acompaño desde España y agradezco mucho la invitación, estoy encantada de compartir este espacio con tantos profesionales tan maravillosos como los que nos van a acompañar hoy. Y les voy a hablar, abriendo un poco este conversatorio, sobre un tema que es de mucho interés, sobre el cual aún hay muchísimo campo para investigar, pero sobre el cual también tenemos de momento algunos datos interesantes, es el tema de la suplementación en adultos mayores. Como es un tema tan extenso y sobre el cual, digamos, habría mucho para hablar, pero tenemos el tiempo muy cortito, me voy a centrar en dos temas fundamentales. El primero, sobre el cual les quiero hablar hoy, es sobre un ensayo clínico sobre el cual probablemente muchos de ustedes habrán leído, y es el ensayo Cosmos o el Cosmos Trial, que se llevó a cabo en Estados Unidos. La corte, de hecho, sigue, digamos, activa y se sigue estudiando para diferentes fines. Y lo interesante de este estudio es que fue un estudio de una corte muy grande, más de 20.000 pacientes, mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 60 años, y se estudió la suplementación con extracto de cacao. Como sabemos, el cacao tiene propiedades, por ser un flavonoide, antioxidantes que son muy interesantes y sobre los cuales se ha estudiado mucho. También se estudió la suplementación con un multivitamínico completo general y placebo. Y los desenlaces principales de interés de los investigadores fueron la incidencia de cáncer y eventos cardiovasculares. Los investigadores tenían muchísimo interés y estaban bastante, digamos, tenían esperanza en que el cacao fuera a demostrar ahí efectos positivos. Sin embargo, los resultados de este, digamos, ensayo grande se publicaron a principios de este año y de forma un poco decepcionante no se encontró ningún evento significativo, ningún desenlace positivo, ningún efecto protector ni del extracto de cacao ni de los multivitamínicos en los desenlaces que estaban buscando los investigadores de forma principal, que eran aparición de diferentes tipos de cáncer y desenlaces diferentes a nivel cardiovascular. Hubo un efecto muy pequeñito a nivel de muerte por eventos cardiovasculares en los pacientes que recibieron extracto de cacao, pero no fue significativo. Sin embargo, digamos, de esta corte grande decidieron seguir investigando, como les estaba contando anteriormente, y de ahí sale, digamos, el estudio de hijo, que es el Cosmos Mind Trial. Y este es muy interesante porque lo que decidieron los investigadores fue ver, bueno, vamos a ver qué pasa con estos pacientes a nivel cognitivo. Para esto se reclutaron 2.200 pacientes aproximadamente, se asignaron a los diferentes grupos, se randomizaron de forma aleatorizada y tras seguirse por más o menos 3 años y medio, se dieron cuenta que estas personas que tomaban multivitamínicos, el grupo asignado a multivitamínicos, demostró una mejoría muy significativa comparado con placebo y con los pacientes que tomaban extracto de cacao a nivel cognitivo. Y esto fue evidente a nivel de función ejecutiva, memoria y performance o habilidad cognitiva global. Evidentemente son hallazgos bastante interesantes. El extracto de cacao ahí, digamos, quedó un poquito corto porque tampoco demostró eventos, un efecto interesante a nivel cognitivo, pero el multivitamínico sí. Y esto fue comparado con placebo. Es verdad que este multivitamínico, si vemos, digamos, las características del estudio, podemos saber cuál es el Centrum Silver. Se vio un efecto especialmente positivo en adultos mayores de 65 años con antecedente de enfermedad cardiovascular. De momento, digamos que no se han modificado ninguna guía terapéutica, pero desde luego es una puerta, digamos, que se abre para los médicos que atendemos a adultos mayores, para la prevención, para los geriatras, internistas y médicos generales y de familia, para poder, digamos, de alguna forma utilizar una intervención que puede ser de bajo costo, sin efectos adversos significativos y que podrían mejorar la habilidad cognitiva y tratar de retrasar un poquito ese desarrollo de deterioro cognitivo y Alzheimer. De hecho, los resultados del Cosmos Mind, de este estudio que les acabo de hablar, se publicaron en el Journal of the Alzheimer Association ahora en septiembre, y desde luego van a ser unos hallazgos importantísimos para posiblemente cambiar la terapéutica, cambiar, digamos, o mejorar el abordaje preventivo
para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores, ¿vale? Entonces, esa, digamos, es la primera parte que les quería comentar. Aquí hay muchísimo, como les digo, de qué hablar. Hay muchísimos suplementos muy interesantes que tienen evidencia, alguna de mejor y alguna de peor calidad. Pero eso es lo primero que quería hablar hoy, porque el tiempo, como les digo, pues desafortunadamente no es muy largo. Ahora, el segundo tema que creo que es muy importante, que tampoco quería, digamos, perder la oportunidad para hablar, es el tema del consumo de proteína en adultos mayores. Como todos sabemos, la sarcopenia es que es esa pérdida patológica de masa muscular que inicia incluso en torno a los 30, 40 años empezamos a perder masa muscular y si no hacemos ejercicio físico y consumimos suficiente proteína durante la edad adulta y especialmente de adulto mayor, pues estamos un poco condenados a tener esa pérdida patológica de masa muscular o sarcopenia, que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de fragilidad y bueno, perder, digamos, esa movilidad, esa funcionalidad en el adulto mayor, ¿no? Quería hablar sobre los resultados del estudio ProteAge, que también seguramente muchos lo conocen, porque tradicionalmente se hablaba un poco del requerimiento de proteína en adulto general, que algunas personas lo conocerán, se establece que los adultos en general necesitamos 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo cual puede variar según nuestra actividad física, la cantidad de actividad física que hagamos. Sin embargo, en adultos mayores siempre se ha dicho que este requerimiento puede subir un poquito. Hay un poco de miedo con respecto al tema de la función renal, de si se consume demasiada proteína y aumentan los compuestos nitrogenados que pueden afectar la función renal. Y por eso este estudio proteico es tan interesante, porque lo que arroja, los resultados de este estudio arrojan que realmente en adultos mayores de 65 años ese requerimiento de 0.8 gramos por kilogramo de peso se queda un poco corto y se aboga un poco por aumentarlo a 1 hasta 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso en adultos mayores, con el fin de mantener esa masa muscular, mantenerla, no ganar, mantener esa masa muscular, preservarla, siempre de la mano de una actividad física, un ejercicio físico de resistencia, ¿vale? Entonces, si evaluamos, que deberíamos, aunque yo sé que el tiempo, pues en la consulta no siempre es el suficiente, pero si evaluamos el estado nutricional de nuestros adultos mayores y les preguntamos sobre su dieta, casi siempre nos vamos a dar cuenta que se quedan cortos en la cantidad de proteína que toman, ¿no? Y aquí es donde la suplementación puede tener un efecto interesante o un papel interesante, porque si vemos que nuestro paciente por algún motivo, bien sea porque no tiene dientes y no puede masticar bien o por sus condiciones, digamos, sociales, que no puede cocinar o no tiene gente que le ayude, digamos, cuidándose y en sus cuidados de actividades del día a día, esta suplementación con batidos o con suplementos de proteína, pues podría ayudarnos a cubrir ese requerimiento nutricional suficiente del día con el fin de preservar esa masa muscular. Siempre es importante hablar con los adultos mayores, con nuestros pacientes, para darles una consejería de actividad física y ojalá incluyendo un poquito de resistencia, porque sí que es verdad que a pesar de que la suplementación con proteína o el requerimiento de proteína, mantener esos depósitos de proteína es súper importante, el ejercicio físico tiene un efecto sinergista con la proteína y tienen que estar los dos juntos con el fin de preservar esa masa muscular, ¿no? Entonces yo creo que los take home points, o digamos los mensajes que yo quiero que se lleven todos de esta pequeña cápsula que les dejo hoy, es lo primero, evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes, preguntarles qué comen, preguntarles un poco, pues sea un diario de 24 horas y hacer una estimación aproximada de la proteína que toman con el fin de, bien sea, o darles consejería de nutrición para que tomen alimentos ricos en proteína y que lleguen a esos requerimientos diarios adecuados. Y si no, o si no puede ser, pues siempre tener en cuenta que esa suplementación con batidos de proteína puede ser una herramienta bastante útil que podemos utilizar, ¿no? Y luego, sobre el tema de los multivitamínicos y los suplementos de cacao, pues evidentemente hay muchísimos estudios o información, evidencia que todavía, digamos, está un poquito... no tenemos, digamos, suficientes estudios para decir sí, efectivamente los multivitamínicos aquí son la panacea, no, pero sí mantener la mente abierta y, por ejemplo, en personas que a lo mejor no tienen la mejor alimentación o que no se alimentan de forma adecuada, pues siempre tener en cuenta estos hallazgos de este estudio con el fin de prevenir ojalá retrasar el deterioro cognitivo en nuestros adultos mayores.
Así que eso es todo lo que les quería contar por hoy y si tienen preguntas, desde luego no les puedo contestar en vivo, pero estaré encantada de contestarlas luego, bien sea por un correo o lo que los organizadores consideren oportuno.